Padre amado, seas tú quien hable por mí, tu bendito Ruach HaKodesh. Toma mis labios, toma mi boca, tómame todo, bendito Ruach HaKodesh, Yeshua Mashiach. Toda Gabá, Abacados por tu palabra. Omen, Beomen. Siéntense por favor aquí, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar, regalar. Hágalo con toda confianza. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver un tema muy hermoso porque está sacado todo de la Biblia, del Tanaj, y es el tema de las dos naturalezas. En sí es liberarse del pecado. Es decir, liberarse totalmente del pecado. Bueno, en esta ocasión vamos a ver muchas citas de la Biblia. Permítame irme un poco ligerito, pero yo quiero terminar el día de hoy. No lo quiero dividir en dos partes, porque si no luego no se le entiende igual. Primero, consideremos la naturaleza con la que nacimos. La naturaleza con la que nacimos es vieja, malvada, corrompida, con la que se nace. Todos nacemos con esa naturaleza, vieja, malvada, corrompida, con la que se nace, decía yo, y con esa naturaleza es imposible entrar al cielo. Vamos a Romanos, por favor, amados hermanos, Ajim, bienvenidos todos, amigos, amigas, tú que te estás interesando por la bendita Torah del Todopoderoso. Vamos a Romanos, vamos a ver la carta a los Romanos. Todas las cartas que escribió Rav Shaul, llamado Pablo, todas las cartas son inspiradas por el Ruach HaKodesh. Hay mucha profecía acá y todo remite a la Torah. Todo, a la ley de Dios, para que se entienda, la ley de Elohim. Romanos 7, en el verso 14. Romanos 7, verso 14, y yo lo voy a leer hasta el 25. Por favor, ¿lo tienen? Porque sabemos que la ley espiritual, que la ley es espiritual, o sea, la Torah, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y quiero hacer una aclaración. En la Biblia aparecen palabras ley y ley, pero no significan lo mismo a veces. Ley como la ley de Dios, llamada Torah, la forma correcta, y la ley del pecado. Entonces, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, la Torah, es buena. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo, Rav Shaul está diciendo, la Torah es buena, el malo soy yo. Es decir, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero vamos a ver que aquí Rav Shaul nos está diciendo, bueno, yo soy inocente, practico el pecado, pero yo soy inocente. O como dicen algunos, que Dios castiga el pecado, pero ama al pecador. No, eso no es posible, es una sola persona. Entonces dice, de manera que el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es aquí como si dijera Pablo, soy dos, yo soy inocente, pero el que peca es mi conciencia. Ahorita la vamos a ver qué es lo que realmente quiso decir aquí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a analizar eso con calma. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta Torah, que el mal está en mí. Ahí ya aclara que el mal está en uno. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Torah, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, la ley del pecado, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la Torah, más con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Ahora, vamos a analizar esto con mucha naturaleza. Pablo está diciendo, mi vieja naturaleza, ¿es vieja eso? Sí, malvada, corrompida. Con esa nací, lo estoy parafraseando. La segunda naturaleza es nueva, es pura, es santa. La segunda naturaleza es nueva, es pura, es kadosh. ¿Y cuándo ocurre esa segunda naturaleza? Cuando nosotros decidimos entregarnos a Yahshua HaMashiach y alejarnos del pecado guardando su bendita Torah. Entonces vamos a ver que hay muchos que se disfrazan como mesiánicos con talit, barba, etcétera, pero no han dejado sus pecados. Y vamos a ver que otras mujeres tienen mitpajad y falda larga, pero siguen siendo corrompidas por dentro. No estoy hablando de nadie en especial, cada quien sabe cómo está su vida. Ahora, la vieja naturaleza es mala. La vieja naturaleza, por favor, no entendamos eso, es mala. En Romanos 7, verso 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, entonces vamos a entender aquí ya que la vieja naturaleza, hermanos, Ahim, es mala. ¿Qué me enseña a mí esto que acaba de escribir aquí Pablo, Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh? Yo no tengo que buscar nada bueno en mi vieja naturaleza. No hay nada bueno en la vieja naturaleza. No hay nada, klum, nada. No hay nada bueno en la vieja naturaleza. Entonces no tenemos que buscar nada en la vieja naturaleza si ser totalmente nacidos de nuevo. Porque la vieja naturaleza es totalmente mala. Totalmente mala, corrompida, vieja, huele mal. Ahora, atención. No se mejora la vieja naturaleza. Yahshua la clavó en el madero. Eso es lo que clavó en el madero, no la ley de Dios, no la Torah. ¿Qué clavó en el madero Yahshua? La vieja naturaleza. Porque en la vieja naturaleza no se encuentra nada bueno. Y no se mejora nada, hermanos, no se mejora la vieja naturaleza, no se puede. Es a lo que dice Yahshua, no se puede remendar un vestido viejo porque se va a rasgar el vestido de todas maneras, o en odres, lo que es las bolsas de piel para contener el vino, se va a romper el vino, al fermentarse produce gases, se va a perder el vino, se va a perder la bolsa. Entonces, la vieja naturaleza, grabémoslo todos, hermanos, es totalmente mala. No hay nada bueno en la vieja naturaleza de nosotros. Y no se mejora con parches, poniendo parches, tratándola de curar, etc. No se mejora la vieja naturaleza. Yahshua la clavó en el madero. Eso es lo que clavó. No clavó la Torah, la ley de Dios. Él clavó nuestras transgresiones a la Torah. Eso es lo que Él clavó. Por eso di el tema hace muchos años de la mala interpretación de la Torah. Ahora, por lo tanto, con todo esto que acabo yo de explicar, amada Keilah, muertos a nuestros intentos de querer gobernar en nuestra vieja naturaleza. No se puede decir, Yahshua es mi Señor, mi Adón, y querer gobernar en la vieja naturaleza, porque en la vieja naturaleza no hay nada bueno. Lo que sí debe de haber es un genuino arrepentimiento. Y si es que realmente hubo un genuino arrepentimiento, entonces camina uno como un hombre nuevo, dice la Biblia. Ahora vamos a ver varias citas. Ahora, mucha atención. Escuchen. Rav Shaul comparó, yo me puse a leer estos textos hace tiempo y bueno, ¿qué es lo que viene a mi mente? Porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Rav Shaul, Pablo, comparó la vieja naturaleza a un cuerpo muerto.
a un cuerpo muerto, o sea, al de un muerto. Imagínate un cadáver atado a su espalda. Así se lo imaginó él. Él se imaginó un cadáver atado a su espalda que iba donde él iba. Lógico, ese cadáver se estaría corrompiendo cada día más y oliendo mal cada día más. Eso es a lo que se refiere Rav Shaul acá. Entonces, cuando alguien no deja sus pecados de tajo, todo, porque no hay nada bueno en la vieja naturaleza, es como si anduviera cargando un cadáver aquí atrás en la espalda, sujeto, y pudriéndose ese cadáver ahí, oliendo cada día más mal, y que iba, dice aquí Rav Shaul, con él donde quiera que fuese. Por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, dice aquí en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso yo digo que se imaginó, los profetas, porque él fue un profeta sin duda, se imaginan muchas cosas a lo que se está acostumbrado a ver. Entonces, él conocía muchos castigos romanos y a mucha gente le colgaban, eso lo conté hace mucho tiempo, lo ministré hace mucho tiempo, les amarraban cadáveres en la espalda para que durmieran con el cadáver, fueran al baño con el cadáver, comieran con el cadáver. ¿Te imaginas qué horrible eso? Es una pudrición. Y ya teniendo gusanos el cadáver, se le pasaban los gusanos a la persona viva, lógico. Ese era uno de los castigos romanos y de tantos castigos de los fenicios y de los cartagineses. Por eso se imaginó Rav Shaul esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esos castigos existieron castigos mucho peores, más torturadores, pues, pero vamos a quedarnos con eso, que de todas maneras esto es torturador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque iba donde él iba y clamaba esto: miserable de mí. No, libre de mí, gozoso de mí, alegre de mí. No, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Subraya el verso 24. Ahora, la nueva naturaleza en Yahshua es buena y solo es capaz de hacer lo bueno. Ya no se hacen cosas malas. La nueva naturaleza es pura, es noble, es recta, etc. Por eso me gustaría que repasaran 20 características de un salvo. Y una de las primeras que siempre menciono, que la mencionen siempre primero, es justo en todos sus tratos. Eso es muy importante para todos, incluyéndome, lógico, a mí. Ahora, todos sus pensamientos, todos sus deseos, sus motivos y sus acciones de la nueva naturaleza son reflejos de Yahshua. Es decir, sigue los mandamientos de Yahshua. Entonces, sus pensamientos, sus deseos, sus motivos de vivir, sus acciones. ¿Recuerda un tema cómo deben ser nuestras palabras? Todo es reflejo de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, si estas dos naturalezas son tan diferentes, la pregunta es, ¿acaso podrán vivir en armonía? Claro que no. Dice el Taná, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? O sea, claro que no va a haber ninguna comunión. ¿Cómo tú podrías dormir con un cadáver? Comer a gusto una sopa calientita, fuera de Shabbat, etcétera, recién hecha, etcétera. ¿Cómo la podías disfrutar teniendo un cadáver atrás, a tu espalda? ¿Cómo? O que te lo amarraran a un lado. ¿Cómo? ¿Cómo se podía disfrutar eso? Lo mismo es en el pecador. Por eso en Isaías dice, no hay paz para el impío. O sea, no va a tener shalom, no va a tener paz un pecador, jamás va a tener paz. Aunque diga que viva en paz, nunca va a tener paz. Entonces, si tú quieres tener paz total, libertad total, ven a Yahshua, cumple los mandamientos, y entonces tus pensamientos, por eso se ha ministrado tanto, guardar la santidad, arrepentimiento primero. Entonces tus pensamientos, todos tus deseos, tus motivos de vivir, todas tus acciones serán reflejos de Yahshua HaMashiach. Ahora, lo que sucede pues es que hay kadoshim y gente hipócrita siempre en las congregaciones. Eso es normal porque lo dice Yahshua, el trigo y la cizaña.
Entonces, esa gente hipócrita nunca se ha arrepentido, nunca ha dejado su vieja naturaleza. Quiere convivir entre sí con la nueva naturaleza, pero eso es imposible porque no hay nueva naturaleza en esa persona. Porque sus pensamientos no son los de Yahshua, sus deseos, su sentir no es puro, no es santo, no es limpio, no es claro, es mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos piensan que pueden convivir con las dos naturalezas. Seguramente en el cristianismo a lo mejor a ti te enseñaron así, que las dos naturalezas se pueden llevar, pero es imposible. O hay una o hay otra, no se puede servir a dos amos, Yahshua lo dice. Entonces, la gente que no se ha arrepentido, esa gente no tiene nueva naturaleza, hermanos. Ahora, en un inicio del creyente verdadero, hay una lucha. Esto, mucha atención, por favor, escuchen bien. Cuando hay un creyente que acaba de nacer, que es auténtico, tiene una lucha fuerte, porque la vieja naturaleza va a tratar a toda costa de hundirlo, mientras que la nueva naturaleza trata de elevarlo. Y sí hay una lucha, pero precisamente porque es K2, busca vencer esa lucha con cosas buenas. En esto pensad, dice la Biblia, en todo lo puro, en lo que es recto, en lo que es K2, en lo que es santo, en esto pensad. Entonces ya sus pensamientos se purifican. Entonces, vuelvo a repetir, en un inicio sí hay una lucha. Entonces la vieja naturaleza va a tratar de hundirlo o de hundirla a la mujercita nueva. Pero la otra naturaleza, la nueva naturaleza, trata de elevarlo. Ahora la pregunta es, ¿pero cuántos años? ¿Cuántos? O más bien en forma de afirmativa, ¿pero años? ¿Dura esto años? ¿Esa lucha dura años? No, esa lucha no dura mucho, porque Yahshua vence. Entonces, realmente cuando alguien sigue pecando y sigue rebelde y causando problemas y problemas y problemas, quiere decir que no tiene una nueva naturaleza. Su vieja naturaleza lo gobierna. No hay vieja naturaleza, no hay nueva naturaleza, porque no pueden convivir juntas. No hay comunión la luz con las tinieblas, dice el Tanaj. Entonces está la vieja naturaleza, la que es corrompida, la que es malvada, la que es cruel, la que es perversa. Por eso digo, eso, lo que yo he visto en la práctica, más o menos tienen que ser 3 meses, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y recibió la Torá en el Sinaí. 3 meses, de Pesach a Shavuot, para que se entienda. Ahora, una señal de salvación, pongan atención, hermanos, una señal de salvación es que esta lucha dura poco. Esa es una señal de salvación, sin duda. Una señal, sin duda, de salvación es que esta lucha dura poco. En Bereshit, no vamos para allá, en Génesis 25, versos 22 y 23, Rebeca fue a consultar a Elohim. Ya vimos que en la tradición judía de verdadera fue a consultar a Eber, que eran profetas del Eterno. Y se le contestó, 2 naturalezas hay en tu vientre, 2 pueblos, 2 naciones. Entonces, esto lo vivió Rebeca en su vientre, las 2 naturalezas en su propio vientre. ¿Quién recuerda? Y ella clamó, si es así, ¿para qué vivo yo? Si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces de ti depende, sálvate, que prevalezca la naturaleza nueva en Yahshua y que la naturaleza vieja, que es corrompida, que huele peor que un cadáver, muera ya, déjala, rápido. Había 2 naturalezas en ella. Y atención, por así decirlo, lo que sucedía en el vientre de Rebeca sucede en el corazón de cada verdadero creyente en un principio. Repito, lo que sucedió en Rebeca sucede en el corazón de un verdadero creyente que quiere ir adelante con Yahshua. Pero el hermano mayor, atención, es decir, el hermano mayor, la carne, quiere ir por su camino, o sea, la primera naturaleza.
Y el hermano menor, si tú recuerdas de Esaú y Jacob, es plácido, es amor en el caso de Jacob. Era educado en tiendas y el otro era guerrero y era malvado. Entonces, pero aquí viene una elección. Tienes que tomar una elección. ¿Vas a seguir con tu vieja naturaleza o vas a querer que el Eterno ponga en ti la nueva naturaleza? Pero es tu voluntad, porque el Eterno respeta tu libre albedrío. Ahora, una lección que yo veo aquí en Bereshit 35 es esta. Viene una lección de parte del Abacados, que el mayor servirá al menor. La naturaleza vieja sirve a la mayor, que es la naturaleza nueva, y entonces esta muere totalmente. Dice, el mayor, le dijo el Eterno a través de los profetas, el mayor servirá al menor. Ahora, atención, escuchen bien, hermanos. Elohim ha prometido bendición para todo lo que proviene del Espíritu y no de la carne. La bendición es para todo lo que es espiritual y no carnal. Entonces, seamos espirituales. Y eso no quiere decir que tú, que eres hombre o mujercita casada, tengas tus relaciones íntimas con tu esposo, porque eso lo bendice el Todopoderoso. Yo no me refiero a eso, me refiero al pecado, lógico. Entonces, Elohim ha prometido bendición para todo lo que es espiritual, pero ha prometido maldiciones para todo aquel que peca. Eso sí, lo vimos claro ayer en el 2º capítulo del libro 1 de Samuel. Entonces, cuando le dijo a Rebeca, 2 naciones hay en tu vientre, 2 maneras de pensar, 2 naturalezas, pero el mayor servirá al menor. Eso es lo que logra un creyente verdadero hijo del Eterno, Yahweh, en 3 meses, no en más. Porque le decía yo, bueno, ¿hasta cuándo tiene que durar esta lucha? Porque hay gente que dice, sigo luchando con mi carne, sigo luchando. No, es que no es que siga luchando con su carne, es que no hay nueva naturaleza en esa persona. Ni siquiera ha nacido de nuevo. No hay nueva naturaleza, hay vieja, nada más. Porque si hubiera nueva, ya hubiera reemplazado a la vieja. Porque el mayor servirá al menor. No sé si me di a entender con este ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver. Si el Eterno ha prometido bendiciones para todo lo que es espiritual, seamos espirituales. Tú quieres tener bendición en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, que los malos y los perversos no te vean, tener un buen trabajo fuera de Shabbat, ganar el suficiente dinero fuera de Shabbat para llevar el sustento a tu hogar, hasta para un gusto, no sé, alguna golosina, etc. Entonces, pórtate espiritual y no tendrás que pedir prestado. Eso dice la Biblia, que los verdaderos hijos de Israel no pedimos prestado, sino al contrario, prestamos. ¿Está o no está? No puedes tú decirte israelita y todo el tiempo de verle a todo mundo. Eso es imposible. Tú tienes que tener, si tú te entregaras a Yahshua, verías la gloria de Él. Estoy hablando tal cual. Verías el esplendor del Todopoderoso. Ahora escuchen. La batalla que comenzó al rendirse a Yahshua, porque empieza, decía yo, una batalla, aunque dura poco tiempo en cuanto que la persona sea vencedora, 3 meses, prosigue toda la vida la lucha, pero la victoria ya está, porque el diablo siempre va a poner tentaciones con permiso del Eterno, para que te fortalezcas, y por eso son las pruebas, eso ya es otra cosa. Entonces, las tentaciones van a terminar con la muerte o hasta que venga Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a 1 de Corintios, por favor. Vamos a 1 de Corintios. En 1 de Corintios 10 y en el verso 13. La cuestión es que toda tentación se puede vencer, toda, según la Biblia. Entonces yo creo en la Biblia, en Tanaj, porque está inspirado por el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Entonces yo le creo a la Biblia y no pongo pretexto a mi carne, es que vivo en la carne, porque eso como lo he oído, yo creo que millones de veces, no sé millones, pero tal vez miles de veces es que todavía estoy en la carne, hermano, y la carne, eso lo he oído muchísimo. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, toda tentación se puede soportar. Toda tentación se puede superar, hermanos. La cuestión es vencer la tentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando. ¿Quién lo dijo? Yahshua. Oren para que no caigan en tentación. No dijo para que no tengan tentaciones. Entonces, esa lucha de querer entregarse totalmente a Yahshua dura 3 meses, no más. Y la cuestión de tentaciones, los malos pensamientos, decía yo, si llega un pensamiento intruso, tú lo quemas en el fuego del Ruach HaKodesh antes de que se albergue en tu mente, y no consientes en tu mente pensamientos pecaminosos, pecadores, pues. Ahora, entendamos esto, mucha atención. La vieja naturaleza se alimenta de toda cosa impura. La vieja naturaleza, como es corrompida, pues, se alimenta de toda cosa impura. La nueva naturaleza anhela lo puro, quiere lo santo, quiere lo kadosh. Y entonces nos deleitamos dando de comer a nuestra nueva naturaleza lo puro y lo kadosh. En esto pensad, en Yahshua HaMashiach, su bendita Torah, en hacer el bien, no pecar. Entonces la vieja naturaleza se va. Si alguien ve pornografía, no es que haya nacido de nuevo, no hay nueva naturaleza, no hay. La vieja naturaleza sigue reinando. Para que eso se quite, tú tienes que hacer un genuino arrepentimiento, quitarte lo hipócrita, y entonces empieza la nueva naturaleza, y al cabo de 3 meses o menos ya fue relegada. Bendito es el abacados. Otra cosa es que dure la lucha de la tentación toda la vida, pero no la lucha para que tú seas un kadosh. O sea, la gente que recae y recae no es porque no ha nacido, y esto es grave porque esto lleva al infierno. Por favor, tómelo atención, este bello grupo, ese bello grupo y este bello grupo de internet, amados hermanos, hermanas, que es muy grave lo que estoy mencionando. Ahora, veamos el caso. Noaj. Él envió un cuervo primero. Ya lo vimos en la parashá Noaj. Y él envió una paloma. Los cuervos son carroñeros. La paloma se nutre de cosas buenas. Es ahí la enseñanza. El cuervo se alimenta de carroña, de basura flotante. Entonces la paloma volvió al arca hasta que pudo encontrar un lugar limpio donde posar y alimentarse. Y después ya no volvió. Bereshit 8. Vamos a Génesis 8, por favor, por amor a nuestros hermanos que son nuevos. En Bereshit 8, tú vas a leer el verso 6. Y ahí está, en el verso 7, y vio un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también decía una paloma. Ahora, tú lo vas a leer hasta el verso 12, lo vas a estudiar, lo vas a repasar porque ya se vio la parashá Noaj, la Haftará y hasta el comentario. Entonces, con este ejemplo, hermanos, lo que le quiero dar a entender es que así la vieja naturaleza se alimenta de todo, la vieja naturaleza se alimenta de todo lo malo, pero la nueva naturaleza se goza de todo lo que es limpio, de todo lo que es Torah. ¿Qué eres, cuervo o paloma? Según la comparación. Atención. Una pregunta, ¿dónde radica el vencer? ¿Dónde radica? Porque tiene que haber, hay bases en la Biblia claras, ¿dónde radica el vencer? La importancia radica en el hecho de que la naturaleza vencedora será la que alimentamos. A ver, voy a volver a repetir eso para que lo anoten. La importancia va a radicar en el hecho de que la naturaleza vencedora será la que alimentamos. Así ponlo tal cual, alimentamos. Vence la naturaleza nueva, esa es la que vas a alimentar. Vas a buscar Torah, no vas a buscar chismes, vas a buscar videos que hablen de la bendita Torah. Te invitamos al canal de YouTube Shalom 132, porque aquí no damos leche adulterada. Es decir, es Torah nada más, es Biblia, no con cábala y cosas esotéricas, no, es Biblia nada más. Entonces, la importancia va a radicar, a ver, la naturaleza vencedora será la que alimentemos. ¿Cuál es la naturaleza que ha sido vencedora en ti?
la nueva naturaleza, entonces tú buscas la presencia del Eterno, buscas ser bautizado en el Ruach HaKodesh, buscas orar, buscas clamar, buscas gemir, buscas leer tu Biblia, escuchar audios de Torah y estar explicando, buscando explicaciones. Pero si la vieja naturaleza es la vencedora, eso vas a buscar: carroña, basura, pornografía, pensamientos impuros, tracalerías, truanerías, chismes, mentiras, pecado sexual. Eso es lo que tú vas a buscar. ¿Qué estás buscando ahora? No contestes. Eso es lo que está predominando en tu vida. Para que de una vez sepas si vas al cielo o vas al infierno. Mejor vete al cielo, arrepiéntete. De todo corazón te lo digo, pero te tengo que exhortar. Aquí no es regaño, pero sí es exhortación. Tú decides por tu libre albedrío qué naturaleza va a ganar en ti. Ahora, la pregunta es: ¿cuál ganará? Si alimentas la nueva naturaleza, echas fuera la vieja naturaleza. Lógico. Si tú alimentas la nueva naturaleza, echas fuera la vieja naturaleza. Entonces, no esquivar las responsabilidades y decir: fue culpa de la vieja naturaleza. Eso no, fuiste tú. En un inicio, Rav Shaul, donde leímos en Romanos 7, es como si hablara de dos personas. Bueno, yo soy inocente, pero mi naturaleza es carnal. Pero después acaba ya resumiendo: yo soy el que peco. Yo soy el que peco. Ahora, recuerda, no evites, no esquives las responsabilidades y digas: fue la culpa de mi naturaleza, es que soy carnal, etcétera, todavía estoy en la carne. No, el Eterno no dice eso. El Eterno dice que tenemos un cuerpo corruptible, pero que debemos de ser santos. Ahora, escucha, Elohim considera culpable a la persona, no a la naturaleza. El Eterno considera culpable a la persona, no a la naturaleza. Escuché una vez un ejemplo de eso. Escuchen, véanme tantito y después acaben de anotar y me van viendo todos. Los espero un tantito. Entonces, es culpable la persona, no la naturaleza. El Eterno no va a decir: la naturaleza vieja al infierno, pero tú te vas al cielo. No, pues eso no lo va a hacer. Ahora, escuchen bien, esto yo lo oí, ya ni recuerdo dónde, pero aprende uno de todos. Un infractor de tránsito, o sea, una persona que no respetó las leyes de tránsito, dijo al juez: fue mi vieja naturaleza la que me hizo conducir a exceso de velocidad. Fíjense cómo se aprende de todos. Fue mi vieja naturaleza la que me hizo conducir a exceso de velocidad, porque a mí me gustaba meterle el acelerador y pasarme los saltos. Entonces el juez respondió, pongan atención: ¿de hecho entonces así es? Sí, así es, señor juez. Entonces el juez respondió: pues impongo una multa de $100 a tu vieja naturaleza por el exceso de velocidad, y otra multa de $1,000 a tu nueva naturaleza por complicidad con el hecho. ¿Qué quiso decir este juez o el ejemplo? Es un ejemplo un poquito burdo, pero no hay nueva naturaleza. Si hubiera una nueva naturaleza, hubiera prevalecido la verdad. Pero vamos a suponer que este ejemplo entra dentro de los primeros 3 meses de lucha. No puede durar la persona años diciendo: es que estoy en la carne, es que se me antojó otro trago, se me antojó ir con las prostitutas. No puede decir eso. Entonces el juez puso $100 de multa a la vieja naturaleza y $1,000 de multa a la nueva naturaleza por complicidad. Pero eso es nada más durante los 3 primeros meses, es un ejemplo burdo. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Por cierto, la palabra moraleja es una palabra hebrea. Morá de moré. Leja, enseñanza, lo que deja. Morá, leja, moraleja, es una palabra hebrea. Entonces, de nada sirve echarle la culpa a la vieja naturaleza, porque el Eterno no culpa a la vieja naturaleza, culpa a la persona. Eso grabémonos bien. Ahora,
al creyente, según la Biblia, no lo gobierna el pecado. Por lo tanto, es sin pecado, pero no lo gobierna el pecado. Ahora voy a explicar esto y vamos para entenderle mejor en Primera de Juan, amados aquí, en Primera de Juan, bendito es el abacados. En Primera de Juan, el capítulo 1, en el verso 8, entonces, a ver, explico. No es sin pecado, pero no lo gobierna el pecado. Voy a ministrar esto con calma porque sí es muy importante. Primera de Juan 1, verso 8, ¿lo tienen? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, a ver, va la cuestión aquí. A ver, 3 meses, el lapso que le dijo Yahweh hizo salir a los hijos de Israel, en Pesach, Hamatzot, cruzaron el Mar Rojo, todo eso ya está explicado, Bikurim, etc. Llegan al monte Sinaí, les da la Torah y les propone matrimonio. ¿Recuerdas el Ketubaj? El dar la Torah. Y dijeron ahí los israelitas, todo lo que Él diga haremos. ¿Sí recuerdas? Bueno, 3 meses. El pueblo se reprobó ahí, porque subió Moshe e hicieron el becerro de oro. No había nueva naturaleza en ellos. No había, por eso murieron. Ahora, después de esos 3 meses, ocurre una etapa de crecimiento y eso se llama santificación de los santos, de los Kadoshim. Eso está en Efesios 4, porque Él ha puesto profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores para la edificación de los santos. Efesios 4, 11, verso en adelante. Entonces tiene que haber alguien que esté atalayando todo el tiempo, exáltale bien, aplaude bien, etc. Ya cuando hay una nueva naturaleza, no es necesario decir todas esas recomendaciones, porque la persona está tan enamorada de Yahweh que le exalta sin que le digan que le exalte. Ahí te darás cuenta cómo andas en calificación. Ya canta porque le nace cantar al Eterno, porque es el amor de su vida. Por eso a mí me gusta mucho cantarle al Eterno. Entonces, aunque no soy cantante profesional, pero me gusta mucho cantarle al Eterno. Entonces, para mí no hay problema. Ahora, la cuestión es esta. Después de ese tiempo, ya de santificación, no de los 3 meses, ya pasó tiempo, santificación, podemos cometer errores, pero no pecado voluntario. Porque cuando hay pecado voluntario, se pisotea la sangre del Mesías, Yahshua. Entonces, a ver, en 1 de Juan 3:8, vamos ahí, 1 de Juan 3:8, dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. O sea, el que practica el deporte lo hace todos los días. El que practica esto, entonces el que practica el pecado no tiene nueva naturaleza, porque es practicante del pecado y ese es del diablo, dice la Torah, dice aquí el Tanaj, porque eso también es Torah. Entonces, la vida de los verdaderos creyentes no se caracterizan por el pecado. Repito, la vida de un verdadero creyente que tenga una nueva naturaleza no se caracteriza por el pecado, sino por cosas buenas, por cosas santas, por cosas limpias, puras, pensamientos puros, no inicuos, no malos, manchados, feos. Recuerda el ejemplo del cuervo y la paloma. Ahora, el Tanaj, o sea, la Biblia, no da permiso de pecar. No da permiso al pecado, por lo tanto no practica el pecado, y ese es de Elohim. Ahora, una pregunta: si peca o no, a ver, la pregunta es esta, más bien la voy a enfocar así: ¿se peca o no siendo santos? No contesten, ¿se peca o no siendo santos? Para empezar, vamos a ver que pecado es cualquier acto, es cualquier pensamiento o palabra que no alcanza la perfección de Yahshua.
Esa es la definición entre tantas de pecado. O sea, pecado es cualquier acto, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier palabra que no alcanza la perfección del Todopoderoso. Ahora los quiero llevar a Romanos. Por favor, hermanos, este tema es muy importante. Romanos 3:23. En Romanos 3:23, todos fuimos pecadores, nadie nació santo, nadie nació salvo. Necesitamos el sacrificio de Yahshua para ser salvos. Dice Romanos 3:23, todas las cartas ya están ministradas en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx. Todo el material es gratuito, dispónganlo con todo gusto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, del esplendor de Elohim. Y ya después viene esto que expliqué muchas veces, justificados por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, y Él se hizo propiciación. ¿Recuerdas el propiciatorio? Lo que cubría el arca, todo eso ya está explicado. Ahora yo sé que hay muchos nuevecitos y no los quiero confundir. Entonces, ¿qué es pecado? Cualquier acto, pensamiento, palabra que no alcanza la perfección de Elohim. Entonces, ¿qué es el pecado? Iniquidad. Es llevar a cabo la propia voluntad, no la voluntad del Eterno. Podríamos definirlo mejor o más amplio así. Pecado es llevar a cabo la propia voluntad, no hacer la voluntad de Yahweh. Eso es pecado. Si se hace la voluntad de Yahweh, no es pecado. Si no se hace la voluntad de Yahweh, es pecado. No robarás, no asesinarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Ahora, en Primera de Juan, vamos para allá otra vez, por favor, amados Sahim. En Primera de Juan 3:4, entonces aquel que peca constantemente, pues lógico, no tiene nueva naturaleza, ese es el diablo. Ese es del diablo, no es de Yahshua. No, aquí se les engaña a la gente para que no se haga ilusiones de que vaya a amanecer un día en el cielo y se tope con la grave situación de estar en el mismo infierno. O sea, no hay que engañar a la gente. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la Torah, de la ley de Elohim, de Dios, de Elohim, de Yahweh. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos. Entonces, la Biblia todavía nos enseña algo más, no solo no hacer cosas buenas, sino dejar de hacer lo bueno. Eso está en Santiago, vamos para allá, Jacobo 4:17. Esto ya está muy ministrado desde hace tiempo, pero el Eterno puso en mi corazón que se diera este tema y así lo hago con mucho gusto. 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú ya sabes que es el Shabbat y no lo haces, te es pecado. Tú ya sabes lo que son las fiestas de Yahweh y no lo haces, te es pecado. Entonces, el pecado es ir en contra de la voluntad del Todopoderoso y hacer su propia voluntad. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Es hacer cualquier cosa que la propia conciencia condene, cuando todavía la conciencia no está cauterizada. La persona sabe y dice en su conciencia, no debo robar, no debo meterme con esa mujer, ella tiene marido. Tiene conciencia, algo de conciencia, qué bueno, pero que le haga caso a su conciencia, sobre todo a Yahshua. Pero llega un momento en las mentes reprobadas de Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante, donde la gente ya hace cosas peor que una bestia. Los animales se portan decentes, pero mucha gente se porta peor que bestias. De hecho, así está el mundo, hermanos. Entonces, el pecado contamina las mejores cosas que hay en el que empieza a creer. Por eso hay que alejar a las personas totalmente. No te juntes con ese. Las malas influencias, recuerden ese tema, repasarlo. No te juntes con ese, te vas a contaminar. Y no hacen caso y acaban contaminados.
El pecado contamina las mejores cosas que hace el que es principiante como creyente. Desfigura su arrepentimiento, lo echa a perder. Y luego ya no llora genuinamente. Hay suciedad en sus lágrimas y hay incredulidad en lo que él llama fe. Ya es un incrédulo. Nunca nacerá de nuevo. Se perdió la oportunidad. De eso te podría yo platicar mucho, porque he tenido experiencia con eso. Entonces, hasta nuestro arrepentimiento, hermanos, escuchen bien, tiene que ser purificado por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Hasta todo nuestro ser. A ver, voy a hablar algo importante. Hemos dicho, cúbreme con tu sangre preciosa, por tu sangre preciosa soy salvo. Bueno, todo tiene que ser purificado. Hasta nuestro arrepentimiento tiene que ser purificado por la sangre bendita del Mesías Yahshua. El único Mesías, el Todopoderoso, el Aleph Taf, el principio y el fin. En la carta de Judas, cuando yo ministré la carta de Judas, y sería bueno que la revisaran para que veas nubes que no tienen agua, van sin rumbo, esos son los apóstatas, ya no hay rumbo para ellos, y la ropa está contaminada por su carne. Entonces cuando alguien dice aquí, oiga, Roe, se expulsó a esta persona y ese suéter está aquí, quémalo, fuera de Shabbat. Basado al Tanaj. La ropa, hermanos, está contaminada por la carne de la gente que pisotea la sangre del Mesías. Ya lo leyeron, está en la carta de Judas. La ropa, hermanos, la ropa contaminada, tzara, lepra, aunque no se vea, espiritualmente sí se ve. Sí se ve, hermanos, eso sí se ve, pero de eso vamos a platicar cuando hablemos de los videntes que ahora son llamados profetas. Ahora, si todo debe ser purificado por la sangre del Mesías, entonces siempre invoquemos a Yahshua y recordemos su sacrificio, porque Él clavó las transgresiones de la Torah, no clavó, digamos, el que nosotros podamos pecar, ¿verdad? Lógico, o sea, bueno, me dejó crucificar, estoy hablando tal cual, para que puedan seguir pecando y ya todos entremos al cielo, aunque guarden el domingo y sean incircuncisos y vayan a robar y hagan lo que quieran. No, no es así. El Eterno exige santidad. Hebreos 5:9, porque Él fue perfeccionado en el amor, y entonces el Eterno solamente salva a los que le obedecen, porque el pecado es la propia voluntad, o sea, no hacer la voluntad del Todopoderoso. Ahora, con todo esto que yo he explicado hasta ahora, ¿qué es un Kadosh? Un verdadero mesiánico es aquel, atención, que ha perdido su capacidad de pecar. Fíjate muy bien, el verdadero salvo ha perdido su capacidad de pecar. Ya no sabe cómo hacerlo porque es totalmente del Todopoderoso Yahshua. El verdadero salvo, la naturaleza nueva, entonces, ha perdido su capacidad de pecar. Si antes hacía cosas indebidas, ya no las puede ni hacer, ni las piensa siquiera. Su deseo de pecar se fue, se esfumó. Su disposición para pecar se fue, se esfumó. Aborrece el pecado, aborrece el pecado. Y eso lo vamos a ver en 1 de Juan, vamos para allá. En 1 de Juan 2, 1. Y en esto sí quiero hacer mucha afirmación ahorita. Entonces, ya el salvo ha perdido su capacidad de pecar. Antes era muy hábil para pecar, pero ya perdió su capacidad de pecar, su deseo de pecar, su disposición para pecar, y ahora aborrece el pecado, ya no quiere pecar. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, no dice y si todos, la mitad, 3/4, no dice eso. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, a Yahshua HaMashiach, el justo. ¿A qué se refiere con y si alguno? Aquel que todavía o está en los 3 meses, en práctica, pues según la Torah, o está en santificación y cayó. Pero ya alguien que tiene años escuchando Torah, ese ya no peca. Vaya, si ya tiene la nueva naturaleza.
Y si peca es porque no hay nueva naturaleza, hermanos. No hay nueva naturaleza. Nunca nació para Yahshua. ¿Qué significa 1 de Juan 2:1? Perfección en Elohim. Eso significa 1 de Yohanan 2:1, perfección en Elohim. Ahora, no tomar toda esta información en la administración como excusa para pecar. No y no. El Eterno es un Dios, es un Elohim 3 veces Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. No puede pasar por alto ningún pecado. Yahweh no pasa por alto ningún pecado. Ya lo vimos ayer, toda la consecuencia que tuvo el pecado de Elí, el sumo Cohen, en aquel tiempo, en la época de Samuel. Ahora, Yahshua no nos dice, pequen lo menos posible. No dice eso. No, nunca dijo eso, ni lo dice. Yahshua no nos dice, pequen lo menos posible, por favor. No. Él dice, no pequen, y se acabó. Porque eso sería aprobar el pecado, y el Eterno no aprueba el pecado, y Elohim no hace eso, no hace tal cosa, Él no hace eso. Dice, y si alguno, cuando dice aquí, y si alguno, en 1 Juan 2:1, es la excepción, no es la regla. En una kehila hay trigo y cizaña, bueno, pero entre los que se dicen trigo, deben ser verdaderamente trigo, entonces es una excepción. Aquí en 1 de Juan yo no veo que diga, si todos pecaren, si muchos pecaren, si algunos, en plural, pecaren. No, dice si alguno, una excepción. Entonces en 1 de Juan 1:8 volvemos a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, en el 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, voy a explicar con calma porque muchos han utilizado esto para decir, bueno, aquí dice que sí, pecamos. No, pero ya lo estoy explicando en otras citas, la nueva naturaleza, y faltan más citas por ver. Esto se refiere a tantas cosas, pero ya expliqué. No deleitarse en el pecado, punto. O sea, no buscar el pecado, no deleitarse en el pecado, no buscar el pecado, se aborrece el pecado. Ya perdió la persona la capacidad de pecar porque es un santo. Ya el deseo de pecar ya se fue. Él es un santo. Su disposición para pecar se fue. Es un santo. Ya no hay nada de que me tentó el diablo y caí. Eso no existe. Quiere pecar, quiere decir que la vieja naturaleza sigue reinando. Ni siquiera tiene nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza desaloja la vieja. Lo dice Yahshua. Vamos a ver Romanos 6:2 para que se entienda mejor. Bendito es el Abacados. Romanos 6:2, vamos a buscarlo todos. Romanos 6:2. Dice aquí Rab Shaul, y todo eso ya está explicado en la mala interpretación de la Torah. Búsquenlo. Son videos, hay audios en varios idiomas, está en escritos en varios idiomas, en la página gozoypaz.mx. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso está claro. Ahora recuerda el cadáver atado a la espalda, que no se te olvide. Entonces, aquí dice Rab Shaul, inspirado por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dice que el mesiánico ha muerto al pecado. Una pregunta, no contesten, hermanos. ¿Cómo lo ve Elohim desde el cielo? Es un decir, a través del sacrificio de Yahshua Mashiach, a través de la sangre preciosa de Yahshua Mashiach. Entonces, en el 6:11 dice, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua HaMashiach, Adón, Señor nuestro. Entonces deberíamos considerarnos muertos al pecado, es decir, a nuestra práctica cotidiana de pecar,
y entonces prevalece la nueva naturaleza. Y te doy una noticia hermosa, hermano, hermana, hermanos todos. Se siente tan hermoso tener la nueva naturaleza porque hay shalom. Pasamos pruebas, tenemos pruebas, pero hay shalom. No podemos mirar más bien a todos de frente, porque no andamos chismeando a espaldas, no levantamos falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver a la gente de frente. Eso es muy importante. Ahora, en pocas palabras, entonces practica el pecado. Ahora, liberados del pecado, vamos a Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya muertos al pecado, entonces como es uno justificado, la salvación viene a través de la sangre bendita de Yahshua, HaMashiach, cuando la persona deja de pecar. Deja de pecar, es justificado por la sangre bendita de Yahshua. La sangre bendita de Yahshua, por favor, no puede justificar a uno que es asesino serial. No puede justificar a alguien que roba todos los días, que tranza todos los días, que roba todos los días, que lujuria a los ojos de las mujeres todos los días, que ve pornografía todos los días. Como lo más puro que hay, que es la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, va a poder cubrir esa porquería, ese excremento? ¿Cómo? Imposible, eso es imposible. Entonces en el verso 18 de Romanos 6 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya, libertados del pecado, en Romanos 6:18. Quiere decir que ya no se peca. Y en el verso 22, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero el que sigue en la vieja naturaleza, por el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim, el regalo, es vida eterna en Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, ahora ya no. Pero si tú todavía sigues pecando, buscando cosas malas, estás alimentando esa naturaleza, y esa naturaleza es la victoriosa. El que busca cosas malas, voy a ver qué hay en internet, quiero ver mujeres desnudas, etcétera, etcétera, o quiero hacer esta tranza, quiero hacerme de otro dinero, etcétera, etcétera, de una manera chueca. Ese no ha nacido, no tiene nueva naturaleza. No, hermanos preciosos, no es que estén las dos naturalezas conviviendo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay vieja naturaleza nada más, no hay nueva, para nada, para nada. Ahora veamos esto: perfecto, perfeccionado, perfección. Son cosas que parecen iguales, sí, pero llevan una finalidad, pues sí, pero perfecto, perfeccionado, perfección. Perfecto solamente el Eterno, pero dice el Eterno que nosotros seamos, Yahshua dice que seamos perfectos como el Abba es perfecto. Entonces somos perfeccionados, a eso se llama santificación, y eso es por medio de la administración del Ruach HaKodesh. La perfección solamente la lograremos hasta que estemos con Él en el tercer cielo. Ahora vamos a ver algunos versos, por favor. Mateo 5:48. Vamos para allá. Este tema es de mucha importancia, para que no seas engañado nunca. Mateo 5:48. Cuando lo tenga me dicen un amén. Y si no eres muy diestro en la Biblia, anota las citas, por favor. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Abba que está en los cielos es perfecto. Ahora vamos a Filipenses 3:12. Si no eres muy diestro para manejar la Biblia, por favor anota las citas. Filipenses 3, vamos para allá. Filipenses 3:12. Bendito es el Abacados por siempre. En Filipenses 3:12 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Yahshua HaMashiach. Entonces, aquí Rapsol está diciendo: no soy perfecto, pero quiero serlo. Y eso se llama santificación. Y por eso son los temas del ego,
que nos quitáramos el ego, tú y yo. ¿Quién recuerda? Ahora, en el 3:15, ahí de Filipenses dice: así que todos los que somos perfectos, fíjate muy bien cómo está diciendo aquí, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. Entonces aquí está diciendo, voy camino a perfección y ya soy perfecto, ya lo ministré. Aprendemos algo de Torah y lo hacemos, y eso se llama perfección, porque es la Torah. La Torah es perfecta, es para siempre, dice el Salmo 19. ¿Quién entendió? Está tan fácil. A ver, esto es el Shabbat, se tiene que guardar así, no podemos hacer esto y podemos hacer esto. Lo guardas, eres perfecto ante los ojos del Eterno, a través de la sangre del Mesías Yahshua, porque cumpliste algo perfecto, que es la Torah. La Torah no necesita quitarle, no necesitamos ni quitarle ni agregarle. La Torah es perfecta y dulce más que la. Aleluya. ¿Sí se entendió? Tú guardas una fiesta bien en santidad, entonces eres perfecto ante los ojos del Eterno a través de la sangre de Yahshua Mashiach. ¿Cumpliste algo? Perfecto. No sé si me doy a entender. Es que es la Torah la que es perfecta, por eso hemos dicho que la Torah viviente es Yahshua Mashiach. Ahora vamos a 2 de Timoteo, esta cita ya te la sabes, está de memoria. 2 de Timoteo 3, bendito es el Abacados, en el verso 16. Entonces es perfecta la Torah. 2 de Timoteo 3, 16. ¿Sí o no? ¿Lo tienen? 17. Toda la escritura, ¿cuál? La Torah, es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú cumples la Torah y ante los ojos de Yahshua, a través de la sangre bendita de Yahshua Mashiach, eres perfecto, porque cumpliste algo perfecto, que es la Torah. ¿Sí o no? A ver, aquí no se está refiriendo a otra cosa de, por favor, tráeme la capa que dejé allá en Troas, etcétera. No, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la Torah. ¿Sí o no? Sí, que era un favor que le estaba pidiendo al discípulo, eso es otra cosa. Ahora vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6, 1. Y este texto también ha sido muy mal entendido, por eso está la mala interpretación de la Torah. Búsquenlo, videos, audios, apuntes en varios idiomas. Por tanto, Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Elohim. ¿A qué se refiere con rudimentos? ¿No le estará faltando Pablo el respeto a Yahshua? No. Los rudimentos de la doctrina de Mashiach es arrepiéntete, Marcos 1:15. Son las primeras palabras que dijo Yahshua al regresar del desierto de Jeshimón. Eso ya lo ministré, al oriente de Jerusalén. Fueron las primeras palabras que pronunció Yahshua, arrepiéntete. Esos son los rudimentos de la doctrina, las bases de la doctrina de Yahshua, el arrepentimiento. Entonces, no, que, Roe, por favor, volví a pecar, ¿puedo volver a romper maldiciones? ¿Me quiero arrepentir otra vez? No, pues eso no. Sigue su vieja naturaleza actuando, nunca ha nacido de nuevo, no tiene nueva naturaleza. Los rudimentos de la doctrina son las bases de la doctrina de Yahshua. ¿Cuál? El arrepentimiento. Y entonces hay que seguir en santificación, a la perfección. En el 9:9 de Hebreos, 9:9, dice, ¿lo tienen? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, nosotros ya no hacemos sacrificios, el sacrificio ya fue hecho por el eterno Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados. Ahora, Hebreos 10:14, ¿lo tienen a la vista, hermanos? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su sacrificio es único, perfecto. No necesitamos quitarle ni agregarle. En Hebreos 13, vamos para allá más adelantito. Hebreos 13,
verso 20, dice así, tienen Hebreos 13, verso 20 y 21, y el Elohim de paz, de Shalom, que resucitó de los muertos a nuestro Adón Yeshua Mashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. El que no hace la voluntad del Abba, ese es pecado. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yeshua Mashiach, al cual sea la gloria, el esplendor por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos por favor a Santiago 3, verso 3, verso 2. 3, verso 2. Entonces, refrenemos nuestra lengua, no hablemos cosas infladas, acepta la reprensión cuando se te tenga que dar. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bendito es el abacados. Y en Apocalipsis 3, vamos para allá, Apocalipsis 3. Esto todo está ministrado en profundidades del reino de los cielos, ¿se acuerdan? Apocalipsis 3, verso 1 y 2, cuando hablé de las 7 Keilot, ¿sí se acuerdan? De la Odisea y demás. Dice aquí, escribe al Malach de la Keilah en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, vieja naturaleza. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Cuidado, mucho cuidado. A ver, entonces de manera general, la palabra perfecto quiere decir completo, totalmente crecido a su tiempo, pues. No vamos a decir que un niño de 5 años tenga una altura de 1,85, ¿verdad? Metros, ¿no? Entonces, perfecto quiere decir completo. O sea, si tú guardas el Shabbat bien, eres perfecto en esa área. Ahora, sigue guardando más Torah para que esté totalmente crecido. Y perfecto quiere decir maduro. Ya madurar, eso de que, oye, por favor, volví a pecar, no, por favor, me da otra oportunidad, me quiero arrepentir, y a cada rato, ¿qué es eso? Eso no, la vieja naturaleza no ha muerto. Ahora atención, cuando se aplica a mesiánicos que todavía viven aquí en la tierra, nunca significa exento de pecado. Ahora, vamos a ver esto con calma, por favor. Hebreos 10, no importa que me lleve más tiempo, tengan consideración que esto es lo más importante. Hebreos 10, 14, la palabra del Eterno es más importante que todo. Hebreos 10, 14, lo acabamos de leer. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces hace referencia a una perfecta posición delante de Elohim. Si tú ya guardas la Torah, guardas bien el Shabbat, guardas bien las fiestas, no chismeas, si viene un pensamiento inmundo, lo quemas en el fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Entonces tú estás perfecto ante Yahweh por la sangre bendita de Yahshua, no por nuestros méritos. Aleluya. No es por guardar con excelencia el Shabbat, ya lo decía yo muchas veces, y prender la menorá a las 7.15 minutos más 3 segundos. No es eso. Es la sangre bendita de Yahshua Mashiach lo que nos hace perfectos ante el Todopoderoso Abba. Ahora, cada parte del ser del creyente que se extienda la santificación, tus ojos, tus manos, tus órganos sexuales, todo, o sea, que cada parte del ser del creyente se extienda en santificación. Tú no puedes decir que seas santo acá y pecar en la mente y pecar con las manos. Tú no puedes decir que seas santo en la mente y pecar con los pies presurosos para pecar, vale la redundancia, como dice Proverbios del rey Salomón. Entonces, cada parte de tu cuerpo, tus uñas, todo, hermano, que se extienda la santificación del Todopoderoso. ¿Recuerdas los términos de los temas del ego? Bueno, si te quitas el ego, eso es perfección, porque el ego es la propia voluntad pecaminosa, pecadora. Eso es perfección, es lo que quiere el Eterno. Ahora, los versos
que vamos a ver a continuación se refieren a una conducta habitual. Por ejemplo, en 1 de Juan, vamos para allá, y entonces ya vamos sacando una conclusión. En 1 de Juan 3, en el verso 6 y al 9, y vamos a ir sacando ya una conclusión, pero todavía no he terminado. Faltan unos minutos todavía. 1 de Juan 3, versos 6 al 9, ¿lo tienen? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, su vieja naturaleza sigue. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Por eso siempre tú me vas a oír. Una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. ¿De acuerdo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos al 5:18, el verso 9. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla, la palabra de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Perdió su capacidad de pecar, perdió el deseo del pecado, perdió la habilidad de pecar, y es un santo. La nueva naturaleza predominó porque tuvo voluntad, y la vieja naturaleza la echó a la basura. Bendito es Yahshua Mashiach por esos varones y esas mujercitas, que yo sigo orando para que me presenten más gente así, Kadoshim. En el 5:18, ahí mismo de 1 de Juan 5:18, 1 de Juan 5:18, cuando lo tengan me dicen un amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Bendito es Yahshua HaMashiach. Tú que todavía tienes luchas con eso, por favor, arrepiéntete, que la vieja naturaleza ya muera y nace para Yahshua. Decídete a ser un santo y vas a ver. Yo quisiera como pasarte por inercia, no sé, de ósmosis, etcétera, lo que se siente, la paz que se siente de no buscar el pecado. Pero no se puede, tú tienes que experimentarlo. Ahora, en estas lecturas de 1 de Juan 3, 6 al 9 y del 5, 18, los verbos aparecen en presente continuo. Por favor, anótenlo. Los verbos aparecen en presente continuo. Si tú te das cuenta en la ortografía, es presente continuo. O sea, todo el tiempo tenemos que continuar en santidad. La persona que ha nacido de Elohim no practica el pecado. Eso es presente continuo. No vive en pecado. El pecado no es el rasgo que caracteriza la vida de un santo. El pecado no es el rasgo o la que caracteriza la vida de un kadosh. ¿Sí se entendió? Ahora, la verdadera santidad no es como se ha entendido, porque si no vienen depresiones graves y derrumbamientos. Pongan mucha atención porque lo que voy a ministrar es profundo también. El Ruach HaKodesh nos capacita lo suficiente para resistir la tentación. O sea, resistimos la tentación porque si nos santificamos en el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh nos santifica, pero nosotros tenemos que buscarlo. El Ruach HaKodesh nos capacita lo suficiente para resistir la tentación. El problema no reside en el Ruach HaKodesh, sino en el que no quiere dejar el pecado, porque el Eterno no falla. Y el Eterno, el Ruach HaKodesh, según lo que ya estudiamos, es el Adón, es el Señor. No es que haya Trinidad, es un solo Elohim, un solo Dios, un solo Elohim. Peca quien no se apropia del poder del Ruach HaKodesh. Por esto en esta fiesta de Sukkot, yo estuve ministrando: reciban del Ruach HaKodesh, reciban del Ruach HaKodesh. Peca quien no se apropia del poder del Ruach HaKodesh. Si tú no tienes el poder del Ruach HaKodesh, vas a caer. Tienes que tener el poder del Ruach HaKodesh. ¿Cómo es eso? Buscar al Eterno de día y de noche. Todo el tiempo orando.
algunas, y yo diría muchas doctrinas enseñan, vivimos todavía en la carne, entonces no hay remedio, tenemos que pecar. Eso no es cierto, no es lo que acabamos de leer en la Biblia. Eso no dice el Tanaj. Vamos a leer Romanos 6:14, hermanos. Aquí. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Y esto está muy bien explicado, bueno, me refiero con detalles, en la mala interpretación de la Torah. En Romanos 6:14, cuando lo tengan me dicen un amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Y el verso 15, tan mal interpretado por el cristianismo, y nosotros les hablamos con cariño y amor y respeto a los cristianos para que crean la verdad. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y lo que ya ministré en el 7:25. Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, la Torah, más con la carne a la ley del pecado. 8:2. Porque la Torah del Ruach HaKodes, del Espíritu Santo, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay dos naturalezas y hay dos leyes. Vieja naturaleza y nueva naturaleza. La ley del pecado y la Torah de Yahweh. Entonces la nueva naturaleza va a ser porque amamos a Yahshua y guardamos su Torah. Y lógico, creemos en su sacrificio único y perfecto. Ahora, para los santos, no pierdas el gozo de tu salvación. No lo pierdas. No rompas la comunión con el Todopoderoso, hermano, hermana. No vale la pena. No rompas, escucha. Es que muchas veces he ministrado esto. Que no rompas la comunión con Yahweh, Yahshua, con el Todopoderoso. Pero tampoco rompas la comunión con los santos. No rompas la comunión con la Keilah. No la rompas, porque es un pecado terrible eso. No lo rompas. La comunión entre los Kadoshim, entre los santos, entre los Kedoshim, es algo hermoso. Porque tú no puedes irte al monte solo y decir, yo solo me salvo y no necesito de nadie, y ni de reírme con el hermano por algo santo, lógico, o de gozarme danzando con él de la mano. No rompan la comunión con los santos. Entonces no peques para que no seas expulsado. Aleluya. Se fue el gozo. No rompas, porque si tú rompes la comunión con el Eterno, lógico que rompes la comunión con los santos. Ahora, mucha gente ha decidido irse por su propia voluntad. Ellos dicen, rompí con la Keilah. No, rompiste la comunión con el Eterno, quieras aceptarlo o no. Y rompiste la comunión con los santos, porque el nombre del Eterno, al Eterno le plació ponerlo aquí. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces dicen, bueno, no, ellos no, ahí se ven. No, hermanos, no estoy loco. Y al tiempo, el Eterno todavía va a demostrar muchas cosas a través de esta congregación. Bendito es su nombre. Yahshua es su nombre. Al tiempo, hermanos, falta poco tiempo para que el Eterno revele más cosas a través de esta congregación. Y lo digo con humildad. En 1 de Juan 1:5, en 1 de Juan 1:5, dice así, búsquenlo. 1 de Yohanan 1:5, cuando lo tengan me dicen un amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, plural. No estaba solo Rab Shaul, Juan, perdón. Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces es hermoso estar en grupo ministrándonos todos juntos. Nos ministran los hermanos con la Jalel, el Eterno a través de ellos. Nos ministramos juntos, los ancianos, ustedes conviviendo en los ministerios como hermanos, yo aquí humildemente lo que sé.
Eso es tener comunión con los santos. Y eso es igual a tener comunión con el Eterno. Bendito es el abacados. Aleluya. Ahora, ya hemos leído mucho las demás citas, pero quiero leerles ahora Proverbios 28, 13. Lo peor es que pasan a traer a sus hijos cuando deciden irse de la congregación. Los pobres niños, ¿qué culpa tienen? Y luego lloran porque quieren volver a la congregación. Pero el pecado de los adultos, los niños, como decimos aquí en México, pagan los platos rotos, o sea, las consecuencias, pobres niños. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decisión de cada papá o cada mamá. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, compasión del Todopoderoso. Ahora, una pregunta: ¿hay algún pecado irresistible? ¿Hay alguna tentación irresistible que diga uno, no, de esta tentación yo creo que voy a caer? El Eterno nos libre. Según la Biblia, no hay pecado o tentación irresistible, según la Biblia. Y yo le creo al Eterno, bendito es su nombre. Entonces, 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios, bendito es el abacados, 1 Corintios 10, verso 13. Ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez. Cuando lo tengan me dicen un amén. Ya lo tienen, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. No hay pecado irresistible. No, es que no pude contenerme. No, eso no. Eso quiere decir, tu vieja naturaleza sigue reinando, no tienes la nueva. Para poder resistir toda tentación tienes que estar nuevo en Yahshua. No hay nada difícil para Elohim. Ningún pecado es mayor que el poder de Elohim. Porque si alguien dice, no, es que esta tentación no, es irresistible, está aceptando lo que le dice el diablo. Escucha, ningún pecado es mayor que el poder del Todopoderoso. ¿Quién es Yahshua? Ningún pecado, ninguno, es mayor que el poder del Ruach HaKodesh. Ningún pecado. Por lo tanto, no pecamos. Nos mantenemos en santidad. Aleluya. Ahora, para alcanzar la santidad es un proceso. Lo importante de la clave es no tardar. Es no tardar. 3 meses. Santificación y hacia arriba. Deuteronomio 33, vamos a la Torah, hermanos. Deuteronomio 33, vamos para allá. Deuteronomio 33, en el verso 25. Esta es la bendición a Asher. Deuteronomio 33, verso 25. Tomemos la palabra, hermanos. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Aleluya. Fuerzas para no pecar. Sí, hay una lucha. Sí, todos pasamos por eso. Sí, 3 meses nada más, no toda la vida, causando problemas y siendo un traidor y traidora y problemas acá y allá. Y por favor, eso no dice la Biblia eso. No dice la Biblia eso. Entonces, crecer más y más y más y ser más fuertes. Ahora, vamos a Efesios 5, por favor. Yo espero que te vayas bien lleno de la palabra hoy. Eso me mandó el Eterno a hacer hoy. Efesios 5, verso 18. Nosotros tenemos que ser llenos de Ruach HaKodesh. Efesios 5, 18, cuando lo tenga me dicen un amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de Ruach HaKodesh. Aquí la palabra sed es de ser continuamente llenos del Ruach HaKodesh. Tú tienes que anhelar eso. Yo lo anhelo y lo vivo. O sea, no nada más es anhelarlo, sino ya vivirlo, hermano. Sí se puede. Continuamente ser llenos del Ruach HaKodesh. Aquí están presente
continuo igual. Continuo. Ahora, mucha atención y voy terminando, pero nadie se levante todavía. Atención, escuchen muy bien. Ahora, ¿qué es el pecado voluntario? Eso está en Hebreos 10. Es la apostasía de Yahshua y su Torah. Un verdadero creyente nunca pisoteará la sangre del Mesías. Un verdadero creyente en Yahshua nunca pisoteará la sangre del Mesías Yahshua. La fornicación, el adulterio, el robo, cualquier tipo de pecado es pisotear la sangre del Mesías. Cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Y eso es lo que le pasó al sumo Cohen Elí y toda su descendencia. Entonces vamos para allá porque hay nuevecitos y yo quiero enseñarles eso también. En Hebreos 10, verso 26. Ahora, el que se aparta es porque quiere pecar, hombre. No estoy loco. Ya nada más necesita un empujoncito para que yo me voy de acá. Yo ya no quiero nada. Eso es lógico. No soy un chamaco de 3 años. Eso es lógico. Hebreos 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, cuanto más ahora, hermanos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es Yahshua Mashiach, su bendita Torah, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Ruach HaKodesh de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Que el Eterno nos libre de toda esa tontería, o sea, esa abominación. ¿Qué es lo que sucede con una persona? Atención, lo que sucede es que nunca se arrepintió esa persona. Nunca se arrepintieron. No dejaron de ser carnales. Pongan atención, mucha atención. Las vacunas son virus atenuados. Las vacunas son virus atontados, para que se entienda. Se pone la vacuna y la persona crea defensas contra X o Z enfermedad. Entre comillas ahora. Pero esos virus a veces despiertan y causan muchos problemas. Hubo personas que fueron vacunadas en la época de los 50, 60 contra la tuberculosis. Y si tú recuerdas, a lo mejor tú todavía tienes la huella acá en el hombro, la cicatriz. Pero hubo personas que sufrieron serias consecuencias por esa vacuna. La historia lo dice, de la medicina, clara. Y sufrieron cosas y supuraciones horribles. Así son las personas que aparentan mucha piedad. Tienen sus demonios, están escondidos, están atenuados como las vacunas. Pero de repente les sale la concupiscencia y pecan, o se les descubre algún pecado y se ponen como fieras. Es igual como las vacunas. Entonces lo que sucede con muchas personas es que nunca se arrepintieron, no dejaron de ser carnales, nunca tuvieron una nueva naturaleza. Ya he ministrado sobre la concupiscencia, lo que antecede al pecado. Nunca murió en ellos, estoy hablando a nivel general. Son muchos años los que tenemos ya acá. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas? Espero que tú no seas de ellos. Quedan más endurecidos y arrogantes, orgullosos, que ni siquiera piensan en Hebreos capítulo 10. Y piensan que el doctor Palacios, el Roe, está loco y que tú que estás acá también estás loco. Eso es lo que piensan. No crees que te escapas de las críticas. No. Entonces nunca temieron a Elohim ni a su castigo. Ahora, voy a terminar con esto, pero no se levante nadie todavía, por favor. ¿Qué no ayuda?
Ya dije lo que ayuda: arrepentirse de veras, cumplir la palabra, etc. ¿Qué no ayuda? El ascetismo. El ascetismo es autoflagelarse, la autotortura, los ayunos prolongados, sometimiento, del cuerpo por sentimientos de culpabilidad. No tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo vi con mucha gente que ayunaba acá. Ella: Roy, ya voy en el 4.º ayuno en esta semana. Pero una cara de diablo que nunca se la quitó. Unos ojos de lujuria que nunca se los quitó. ¿Para qué ayunar? Todo eso se llama ascetismo. Vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses 2:23. Eso no sirve. Yo no estoy diciendo que no sirva ayunar, pero en santidad. 2:23. Cuando tengan Colosenses 2:23, me dicen un amén. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ponle ahí ascetismo, autotortura, ayunos prolongados para ser más kadosh. Eso no sirve. Sirve el arrepentimiento, la comunión con el Eterno. Nada de eso sirve. 2. Monaquismo. ¿Qué es el monaquismo? Someterse a un monasterio. Es una celda de un monasterio, no es otra cosa. Pero no puede huir de su propia naturaleza, aunque se encierren en un monasterio. Aunque tú dijeras: no, pues yo me encierro en mi casa y no salgo, etc. No, eso es peor. Por eso dice: no dejaros de congregaros. 3. La introspección. La introspección es ocuparse del yo, del ego. Millones de libros se venden diario en todo el mundo y es como echar el ancla dentro del mismo barco. Y de todas maneras se va a hundir ese barco, porque va a romper el barco. Eso es la introspección. No pensaré en los demás, ni siquiera en Dios, dicen algunos. Pensaré en mí mismo. Y libros de yoga, de meditación trascendental, de nueva era. 4. La pasividad o la meditación. Muchos dicen: voy a meditar en la palabra del Eterno. La santidad no desciende sobre los perezosos. O sea, porque los que dicen: bueno, voy a meditar y voy a ser pasivo. No, la santidad no. O sea, el Ruach HaKodesh no va a descender sobre los perezosos que esperan por ella. 3. Estudios intensivos. Me voy a estudiar 50 años Torah día y noche. Solo. No, eso no sirve. No, va a aprender Torah, pero le va a dar su propia interpretación. Necesita un moré, alguien que lo guíe, alguien que tenga experiencia, alguien que dé testimonio. Los mismos hermanos, todos ayudan. Los estudios intensivos, inclusive hay estudios intensivos sobre la tentación. Ahora, fíjense muy bien. Mientras más se estudia la tentación, es más probable caer. Te lo digo porque he visto mucha gente que ha comprado libros que no son inspirados por el Ruach HaKodesh, es lógico. Y dicen: ¿cómo superar las tentaciones? ¿Cómo superar las tentaciones? ¿Cómo superar el pecado? Pero no son inspirados por el Ruach HaKodesh. Se le ocurrió a un pastorcito de pacotilla ahí escribir eso. Entonces le va a poner tanta cosa en la cabeza que es más probable que caiga en la tentación. Y con esto termino. 6. Abandono a la desesperanza. Estos puntos son muy claves, hermanos. Pero no es eso lo que quiere el Eterno. Porque los que se tiran a la desesperanza: ya no quiero nada, no quiero ir a ningún lado. Eso se llama derrota. Y el Eterno no usa derrotados. Conclusión del tema, amados Sahim. Hay dos naturalezas. ¿Cuál es la que prevalece en ti? ¿Cuál es la que prevalece en ti? La vieja naturaleza. Tienes que tener la nueva. La nueva naturaleza, entonces tú ya ni siquiera tienes deseos de pecar. Toda gabaza que perdiste tus habilidades de pecar, perdiste todo eso. Y entonces ya dices: vaya, te voy a decir lo que pasa.
No, ni por acá se antoja pecar. No, no hay razón. ¿Para qué? Pero si tú todavía tienes luchas después de 3, 4 años que estás aquí o administrándote por internet, cuidado. Quiere decir que la vieja naturaleza sigue reinando y tienes que arrepentirte de tus pecados y cumplir la Torah, pero rápido, porque el tiempo se está agotando. Vamos a ponernos todos de pie. Dejen sus cosas, amados Ajim. Bendito es el Abacadosh. Hemos aprendido mucho hoy, hermanos. Hemos aprendido mucho hoy. Hemos aprendido mucho hoy. Vamos a aprovecharlo, amada Keila. Amados hermanos, Ajim, Ajayot, ¿sí me escuchan? Vamos a aprovecharlo. El día de ayer y el día de hoy aprendimos mucho, mucho de la bendita Torah de Yahweh. Padre amado, he ministrado tu palabra. Yo te pido, Abacadosh, que tú toques a mis amados Aguinajayod por medio de tu bendito Ruach, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, que muera la vieja naturaleza y que tengan una nueva naturaleza en ti, bendito Yahshua Mashiach, porque el que es nacido de ti no practica el pecado. Abacadosh se hará el toque del shofar para llamar a la casa de Judá, a la amada casa de Israel y a las naciones a hacer arrepentimiento, Padre amado, y que se salven creyendo en ti, bendito Yahshua HaMashiach, cubiertos por tu sangre preciosa y lógico, guardando tu bendita Torah, amados hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'yevotah v'tzivanu al lishmoa kol shofar b'shem Adonai Yahshua Moshiachenu, amén ve'amén. Oh, casa de Judá, hazte Teshuvá, Yahshua HaMashiach viene pronto. Oh, casa de Israel, hazte Teshuvá, Yahshua HaMashiach viene pronto. Oh, naciones todas, hagan Teshuvá, Yahshua HaMashiach viene pronto. Arrepiéntanse.